Hola, somos el grupo número 7 que está conformado por Cedeño Castillo, Mayra Alejandra, Ceballo Belis, Carlos Andrés, Zambrano Cedeño, Deitel Alberto y mi persona, Mesa Macías, Kevin Isaías. Nuestro tema a exponer son el atletismo, la inclusión, el fútbol como organización social en Manabí en la inclusión. A continuación, mis compañeros. Buen día, licenciado. Mi tema de exposición es el atletismo en la inclusión. Desde el año, desde el 28 de julio de 1948, que Sid Goodman, quien fue el que fundó, se han organizado 13 Juegos Paralímpicos, siendo el atletismo el deporte que agrupa al mayor número de personas con discapacidad. 1.100 atletas en los últimos Juegos de Beijing. En esta ponencia pretendemos explicar que el fenómeno del deporte paralímpico y las necesidades de entrenamiento o competición que tienen estos atletas, decantándonos por un modelo inclusivo de este. El atletismo es el deporte olímpico y paralímpico, es una de las disciplinas emblemáticas del deporte de personas con algunas discapacidades y en las que reúne más participantes a pruebas diferentes. Cabe recalcar que el movimiento que inicialmente permite al discapacitado entrar en un contacto con el medio al tiempo que vive su cuerpo, a la medida que éste interpreta en este medio la actividad física, la motricidad, el deporte, son partes integrantes de las fases terapéuticas, educativas, competitivas y recreativas. Vemos aquí la clasificación del deporte paralímpico. Vemos atletas ciegos con discapacidad visual en la clase 11, 12 y 13. Atletas con discapacidad intelectual, clase 20, que define los atletas con discapacidad, obviamente, intelectual. En la clase 32 hasta la 38, define con los diferentes niveles de parálisis cerebral. Clase 42 a 46 definen los diferentes niveles de amputación y otras discapacidades. Y la clase 51 a 58 definen los diferentes niveles de daños de médula espinal, como quien de los atletas en sillas de ruedas. Las personas ciegas. Las características más importantes de la actividad atlética que realizan las personas ciegas y deficientes visuales graves es que estos pueden ir guiados por un atleta vidente. Este guía va a proporcionar el mecanismo reglamentario necesario para que el atleta ciego consiga el mejor resultado. El método del guía en la carrera es mediante una cuerda de acompañamiento. Si alcanzamos a ver en la imagen que está aquí abajo, en la última, vemos el vidente y el ciego, obviamente. Vemos que él va con un acompañamiento llevando una cuerda anudada sobre sí misma, entrelazada entre las manos y procurando coordinar los movimientos de los pies y de los brazos. Los atletas con deficiencia visual más leve compiten igual que los atletas videntes. El deportista con discapacidad intelectual. Algunas personas muestran problemas a la hora de realizar motricidad a causa de dificultad en la comprensión y en la motivación. La percepción es el primer paso que se realiza en el proceso de la información. Por ello presentarán dificultades en las actividades en que intervengan, como las capacidades perceptivas, motrices y coordinativas. En las sesiones atléticas tendremos en cuenta, en general, diremos que las personas con disminución psíquica tendrán dificultad en el tratamiento de la información que se les llega, por lo que el profesor, el entrenador o el animador tendrá que realizar una información más breve. Un ejemplo, como sabemos, la información o la explicación que nos da el docente de nosotros
o sea, tiene una forma de explicarnos él a nosotros, pero la misma explicación que ellos nos dan a nosotros, el docente, nosotros no se la podemos dar a una persona con discapacidad. Con ellos tenemos que ser como que más explícitos, más directos, de una forma u otra, llegar a ellos, ya sea por medio de imágenes o explicándoles en el momento. Bien. Deportistas con parálisis cerebral. En el primer lugar, debemos informar que el deportista sobre la normativa atlética debido a conocer en el atleta cómo debe actuar antes, durante y después de cada momento en el entrenamiento o de la competición. El modelo de trabajo es el mismo que los otros deportistas, debiendo tener en cuenta evitar utilizar grandes espacios o la realización de desplazamientos largos. Bien, dar a tiempo la realización de los ejercicios, dado que sus acciones son de carácter lento, no obligar a realizar grandes movimientos de amplitud articular. Debemos utilizar materiales para ello adaptados, facilitando cualquier tipo de manipulación. Atletas con discapacidad físicas motoras y ambulantes. Bien, estos son los atletas que son amputados, y en los otros aprendizajes motor se estructura en base de una secuencia de procesos que se inician en los mecanismos perspectivos a través de los cuales la información se codifica, ¿sí? De forma coherente, relacionándola con la ya existente y elaborando las imágenes mentales adecuadas a la situación concreta para llegar hasta la ejecución motriz, regida por los mecanismos de coordinación neuromuscular y de control sensomotriz. Como vemos aquí en las imágenes, personas con amputación, ya sea miembro superior o inferior. Tres imágenes en las cuales nos da aquí a conocer el señor su parte inferior. Aquí vemos un atleta sin su miembro superior y otro competidor más sin su miembro inferior, que es la manita. Atletas en sillas de ruedas. En este deporte es un deporte abierto a deportistas con discapacidad físicas, paralíticos cerebrales y discapacitados intelectuales, existiendo pruebas individuales y por equipo, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Y los deportistas compiten divididos en 11 clases en función del distinto grado de discapacidad. Bien. A continuación, voy a mostrar un pequeño video en el cual permite, o sea, nos explica toda mi posición en un solo video. O sea, ya a continuación se los voy a mostrar. También en el deporte paralímpico, el atletismo es el rey. Es la disciplina con más deportistas y mayor número de pruebas en los Juegos, y también la que presenta mayor número de clases de discapacidad. Cada competidor lo hace en una categoría determinada que se define por dos dígitos. El primero indica el tipo de discapacidad funcional, el segundo el grado de afectación. Las clases 11 a 13 corresponden a deportistas ciegos o con discapacidad visual. La clase 20, atletas con discapacidad intelectual. En las clases 30 participan personas con parálisis cerebral. De la 31 a la 34 en silla de ruedas. Y de la 35 a la 38 a pie. Las clases 40 a 47 son las de atletas con afectación en alguna extremidad o con falta de ella. Y finalmente, las 51 a 58 comprenden a corredores en silla de ruedas o lanzadores que compiten sentados. La clasificación presenta aún otra variante relacionada con el tipo de prueba. Una T delante del número de dos dígitos indica que el atleta compite en eventos de pista, track en inglés, es decir, carreras o saltos. Una F, del inglés field, campo, significa que el deportista
hay salto con pértiga ni carreras de valla u obstáculos, que las sillas de ruedas no saltan o que no hay prueba de fondo para amputados de miembros inferiores, el Reglamento Paralímpico de Atletismo presenta diversas variantes. Para los atletas con discapacidad visual, se permiten guías o deportistas de apoyo en las carreras o llamadores en los saltos y lanzamientos. Tanto en el caso del lanzamiento de peso como en el lanzamiento de disco para ciegos totales, que están clasificados como F11, necesitan una persona de apoyo que les acompañe en lo que es el lanzamiento. En el caso de David, lo colocaríamos en el final del contenedor de peso, él se colocaría en el centro, yo le llamaría, ven David, uno corto, le acabaríamos de colocar, efectuaría el lanzamiento y tras efectuar el lanzamiento, en el momento que él lanzara, si cayese el peso, yo le llamaría atrás, 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 atrás. Para correr con un discapacitado visual es necesario un guía o un deportista de apoyo en carreras o un llamador en saltos y lanzamientos. En este caso corremos con una cuerda, tiene que ser rígida, no elástica, y es con lo que nos unimos a nuestro deportista, y de ello depende una buena coordinación en la carrera, del paso y una buena entrada a la meta para que no haya descalificación debido a la fotofinish, que tienes que entrar un poquito detrás del atleta para evitar tirar. Además, en salto de longitud y triple salto, la tabla de batida se sustituye por otra marcada con cal, que permite ver la última pisada. En la de los discapacitados visuales es 1 metro cuadrado de cal, mientras que en la de los no discapacitados son 30 centímetros de tabla. Entonces, siempre se cuenta desde el mismo sitio, o sea, se empieza a medir desde el mismo sitio, mientras que en la cal es un salto más real porque se mide desde donde deja la huella marcada. O sea, yo pato aquí, se me mediría desde aquí hasta donde he caído en esta arena, mientras que batiendo donde batas en la tabla siempre te van a medir desde el 1. También iba. Bien, eso es en cuanto me tocó a mí exponer. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Ceballos Vélez, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deportes, y voy a dar una exposición con el tema del atletismo en la inclusión. El atletismo, para empezar, es un deporte que abarca múltiples disciplinas, lo que favorece a muchas partes de la inclusión. Tenemos que es simple, que es divertido para la inclusión, es una manera más activa de trabajar con jóvenes, con niños, ya que al ser divertido es una manera de verlo más atractivamente y poder desarrollarlo. También existe el compañerismo en el atletismo, ya que como es un deporte donde se abarca múltiples disciplinas, se conoce más a los compañeros del mismo área. Tenemos que también motiva a muchos porque al querer alcanzar el logro de ganar, de llegar a la meta, entonces eso va a ser una parte que ayuda a la motivación del estudiante. Y por último tenemos la socialización. Con esto podemos darnos cuenta que el estudiante socializa tanto con el docente como también con sus compañeros del mismo deporte, ya que al momento de querer ejecutar un movimiento, un gesto, el estudiante va a querer acercarse a preguntarse a sus compañeros, sea al mismo docente, y por eso también existe la socialización. Y todo esto engloba a lo que es el deporte del atletismo y la inclusión, ya que ayuda y fortalece esta área para poder integrar a los estudiantes que por lo general son excluidos. Y bueno, esa es mi exposición sobre el atletismo en la inclusión. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Isaías Mesa Macías, como dije al principio. A continuación, con lo que es el tema de atletismo en la inclusión. El atletismo, deporte olímpico y paralímpico, es una de las disciplinas emblemáticas del deporte de personas con algunas discapacidades y la que reúne más participantes y pruebas diferentes. En el deporte adaptado, los mayores obstáculos y dificultades que se encuentran los profesores y entrenadores para su desarrollo se materializan en la falta de recursos humanos, materiales y trabajos científicos. El atletismo, como deporte adaptado, estudia las posibilidades de cada atleta a través de su entrenador o técnico deportivo, cuya función es ayudarlo para conseguir sus objetivos. Todos los reglamentos
están adaptados para permitir los cambios necesarios y que los atletas encajen en las categorías determinadas con sus reglas concretas. Entonces, se puede practicar en pista cubierta o al aire libre. Hay distintas disciplinas con sus distintas categorías, de las cuales solamente algunas mencionadas anteriormente pueden ser adaptadas y pueden participar como deportes paralímpicos. Dos modalidades de atletismo, como salto y carreras, con el logotipo de LEDIE, así, LEDIE, conjunto de actividades y normas físicas deportivas que pueden comprender las pruebas que entran dentro del atletismo, como deporte adaptado, tales como velocidad, saltos y lanzamientos, y que aceptan modificaciones para que sea posible la participación de personas con distintos tipos de discapacidad. Existen algunas modalidades de atletismo, como la que es la de atletismo para personas con discapacidad física, atletismo para personas con discapacidad intelectual y atletismo para personas con discapacidad visual. Bueno, y algunas de las competiciones más reconocidas del atletismo para personas con discapacidad física son los Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo del Atletismo IPC, Campeonatos Regionales del Atletismo IPC, competiciones sancionadas IPC, competiciones Grand Prix y de la Copa del Mundo, competiciones aprobadas por el atletismo del IPC, competiciones nacionales e internacionales para deportistas con discapacidad y competiciones refrendadas por el IAT o Federación Nacional, en la que es atletismo para ciegos. Los primeros en participar en esta modalidad fueron en Alemania a principios del siglo XX. Se practica en más de 70 países y se aplica la regla de las IAT. Existen 3 niveles según el grado de discapacidad visual que se tenga. Entonces, B1, atletas totalmente o casi ciegos completos. B2, atletas con resto visual más severo pero que no llega a ser ciego total. Y B3, atletas con bastante, resto visual. Bueno, y en atletismo para personas con discapacidad intelectual, a través de las federaciones deportivas, son las que apoyan en la práctica del atletismo y otros deportes con personas de discapacidad intelectual, como es FEDI, que desde el año 1993 viene promoviendo el deporte entre las personas con capacidades diferentes y de la posibilidad de practicar el deporte. Bueno, en conclusión, podemos decir que existen muchas federaciones o grupos en donde incentivan a la participación con personas con discapacidad en diferentes tipos de juegos o de diferentes tipos de deportes. Así no excluirlas, sino incluirlas. Entonces, por eso hacen lo posible para que personas con discapacidad puedan participar. Entonces, buscan la manera, qué juego, las reglas, pero que sean incluidas dentro del juego y que valga su participación. Hacen que las personas con discapacidad también formen parte de esto, y a nosotros como futuros docentes o entrenadores tenemos que apoyar a esto, tenemos que apoyar a que las personas con discapacidad muestren su potencial, muestren lo que pueden dar, porque una capacidad no te detiene, una capacidad no define quién eres. Entonces una persona con discapacidad puede lograr mucho. En los Juegos Paralímpicos, campeón, campeonato del mundo, campeón, y eso te motiva a ser más fuerte, a ser más grande, porque una discapacidad no tiene que separarte de los demás. Tu discapacidad puede abrir tus ojos para encontrar tus verdaderas habilidades. Entonces una discapacidad te ayuda a salir adelante si le metes fuerza, si le metes garras. Una discapacidad es una unión, es una amistad, es un apoyo para esa persona y tanto para nosotros como un buen ser humano. Buenas tardes compañeros, profesor. Bueno, somos el grupo número 7, el segundo tema.
¿Qué es el fútbol como organización social en Manabí en la inclusión? El Fútbol Match es una organización que trabaja en el país, utiliza el deporte y los juegos como una herramienta de transformación social. La transformación del fútbol podría funcionar como un imán para trabajar en las problemáticas infantiles como son sus derechos, pobreza, identidad, salud mental, salud emocional y salud física, entre otros. Esto lo indicó el director internacional de Fútbol Match, Juan Araya, que en el 2016, después del terremoto acá en nuestra provincia, trabajó e invirtió para reconstruir emocionalmente en varias ciudades de la provincia nuestra. El fútbol como organización social es un sistema complejo con una identidad particular que la conforman o están asociadas por jugadores, cuerpo técnico, cuerpos técnicos, directivos y presidente, donde el equipo es una red de sistema social. La Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí, o también conocida como Asociación Provincial de Fútbol Profesional de Manabí, es una subdivisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que funciona como una asociación de equipos que solo pertenecen a la provincia acá de Manabí. Estas están conformadas por las siglas AFNA. Las siguientes siglas significan Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí, que están afiliadas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Asimismo podemos encontrar en la primera división a los equipos como Delfín, que es de Manta, el Manta Fútbol Club, también acá de Manta, la Liga Deportiva Universitaria de acá de Puerto Viejo. Estos son los que representan a nuestra provincia en esta categoría. Y en la segunda categoría, que la tenemos aquí, encontramos a los siguientes equipos, como Atlético Puerto Viejo, Calceta Sporting Club, Racing, Cristo Rey, Deportivo del Valle, Deportivo Palmeira, entre otros, que los podemos encontrar en los cantones como Calceta, Manta, Bahía, que pertenecen a nuestra provincia. Es decir, al hablar de asociación de equipos de Manabí, solo podemos incluir a los que pertenecen a nuestra provincia y están aquí en la Federación Deportiva de Manabí, que de allí parten o se afilian a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Copa del Diario también es una asociación que mediante el fútbol incluye a niños, ya que este es un campeonato o evento avalado por la Federación Deportiva de Manabí, que consiste que todos los cantones de la provincia participen, donde se juega una final en Puerto Viejo. También hay asociaciones que incluyen a niñas para que realicen este tipo de actividades, como en el fútbol, como en el caso del año pasado en Manta, que se realizó un campeonato de inclusión de niñas en el fútbol, donde fue avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Muchas gracias.